Muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. Soy Luisa Fernanda Tobo, hoy por Luz Helena Ramos. Las enfermedades laborales en Colombia son definidas por la ley como aquellas que se contraen como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad que se desarrolla o al medio ambiente en el que el trabajador se desempeña. Por esa razón, son diferentes las enfermedades que puede desarrollar un trabajador del sector financiero, un empleado minero o una persona que está expuesta de manera constante a sustancias químicas o tóxicas o a ruidos fuertes y estridentes. Algunas de estas enfermedades incluso pueden conducir a la muerte a causa de accidentes o a un grave deterioro o disminución de las aptitudes y capacidades físicas de un trabajador. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que se deben seguir para diagnosticar y cubrir los tratamientos y terapias para enfrentar estas enfermedades? ¿En qué casos un trabajador puede reclamar pensión de invalidez? ¿Y cómo pueden hacer los trabajadores independientes para afiliarse y cotizar para ser cubiertos ante eventuales enfermedades o accidentes laborales? Pues ya están abiertas nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que ustedes se comuniquen y nos puedan hacer sus preguntas acerca de este tema. Además, también estamos conectados a través de nuestro Facebook Live, donde pueden dejarnos sus inquietudes sobre nuestro tema del día, hoy en directo. Gustavo Cabrera va a estar muy pendiente en Facebook Live. Gustavo, buenas tardes. Así es, Luisa, muy pendiente como siempre y como todas las noches aquí, conectado a nuestras plataformas digitales. Feliz noche para usted, para nuestros televidentes. Y bueno, como siempre, yo atento a Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital. Haga parte de esta conversación y aproveche nuestros invitados del día de hoy para que haga cualquier inquietud que usted tenga acerca de nuestro tema del día. Yo, Luisa, me quedo aquí muy conectado a través de nuestras plataformas digitales. Nos vemos dentro de un rato con cualquier inquietud o comentario que tengan nuestros televidentes. Así es, Gustavo, más adelante volvemos con usted, gracias. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Sharon Acevedo Devia. Ella es médica ocupacional especializada en la prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo, la promoción y comunicación en salud. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luisa. Un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Y también nos acompaña Javier Garzón Romero. Él es abogado especialista en seguridad y salud en el trabajo. También es magíster en Derecho con profundización en laboral y seguridad social y además es consultor, conferencista y docente universitario. Doctor Garzón, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luisa. Muchas gracias por su invitación. Bueno, comenzamos hablando entonces de lo que es una enfermedad laboral. Al principio tuvimos una breve definición, pero quisiéramos escuchar la definición médica de qué es lo que se cataloga, doctora, como una enfermedad laboral. Bueno, las enfermedades laborales son todas aquellas que se presentan en nuestros trabajadores secundario a la exposición de riesgo a factores de riesgo a las que se encuentran expuestos en cualquier ambiente laboral. Doctor Garzón, ¿por qué se decide incluir dentro de la ley una enfermedad laboral? La enfermedad laboral se decide incluir dentro de la ley porque es una necesidad que tienen los trabajadores de que se les reconozcan unas prestaciones asistenciales, ¿cierto? Es decir, el tratamiento de la patología que llega a presentar como unas prestaciones económicas, el pago de unas incapacidades, una indemnización por presentar esa enfermedad o si es el caso, pues pensión de invalidez. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades del trabajo o las enfermedades laborales más comunes en nuestro país? Pues estamos diagnosticando más de 10.000 enfermedades anuales, ya diagnosticadas y calificadas como enfermedades laborales. Entre ellas, el 90% de estas 10.000 son trastornos osteomusculares, de las cuales son el 90% secundarios a exposición de movimientos repetitivos, más que todo ergonómicos. Y los más comunes son túnel del carpo, epicondilitis, síndrome de manguito rotador y dolor lumbar. ¿Hay un área específica en la que se presenten más enfermedades laborales? ¿Un área, no sé, la construcción, las personas que trabajan en oficinas? Sí, en la industria manufacturera es donde encontramos más de 4.000 enfermedades anuales. O sea, ella es la que lleva el mayor porcentaje anuales de enfermedad laboral. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que esas enfermedades empiecen a desarrollarse a medida que pasa el tiempo en los trabajadores? Bueno, las enfermedades laborales se asocian a factores de riesgo físicos, entre ellos encontramos los más comunes son los del ambiente. Entonces, temperaturas muy elevadas o muy bajas, vibración, ruido, exposición a partículas en riesgo biológico, secreciones, fluidos, partes o secreciones de animales
o partes humanas. Está el ergonómico, que es el movimiento repetitivo, las posturas forzadas, las cargas manuales. Y está también el psicosocial, que es donde encontramos un mal ambiente laboral, estrés laboral, ansiedad. Todo esto también nos puede generar una enfermedad laboral, no solamente lo físico, lo también físico, lo emocional. también va la parte emocional y psicológica. ¿Y esto está incluido dentro de la ley también? ¿La parte emocional, Sí, el sí. estrés, todo esto? Sí, claro que sí, va incluido en la tabla de enfermedades que tenemos como enfermedades laborales. Doctor Garzón, ¿quién determina que una enfermedad es una enfermedad laboral? En primera oportunidad, la calificación de una enfermedad laboral la puede realizar la EPS o la ARL a la cual se encuentra afiliado este trabajador. Ellos califican en primera oportunidad la patología a través del grupo interdisciplinario que conforma cada una de estas entidades del sistema de seguridad social. Después de esto, si se presenta alguna inconformidad, es decir, si el trabajador no está conforme con esa calificación, o el empleador, o la misma ARL, o la misma EPS, o el mismo fondo de pensiones, puede acudir con una inconformidad ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez o, si es el caso, a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Ellos determinan si efectivamente esta enfermedad es de origen laboral, tal como lo expuso la doctora Sharon, referente a esa exposición a los factores de riesgo, si se evidencia que existió o no existió. Y desde el punto de vista médico, doctora, ¿cómo es el proceso para que una persona pueda sentir de pronto, pueda ser diagnosticada más bien con una enfermedad laboral? Ella va a su doctor, le comenta sus dolencias y ahí ¿qué proceso arranca para poder definir que eso es una enfermedad laboral? Pues en lo que yo siempre insisto es en que hagamos prevención. Ajá. Entonces, el médico de la EPS debe diagnosticarlo, eso es lo más importante, que lo sospechemos, porque a veces llega la consulta, lo atendemos, damos el diagnóstico y nunca sospechamos o no lo asociamos a los factores de riesgo a los que está presentando en su trabajo. Entonces debemos mejorar más el cuestionario que le hacemos a nuestros pacientes, la entrevista que le hacemos a nuestros pacientes referente a qué hacen, cómo lo hacen, cuántas horas lo hacen, porque a veces lo omitimos en nuestras consultas y ahí es donde tenemos que empezar, sospechando la enfermedad laboral en nuestro paciente trabajador, para que lo asociemos y ahí lo direccionemos, porque si no lo sospechamos, no lo diagnosticamos. Claro. Entonces la mayoría se van por origen común, pero no, detrás puede haber una enfermedad laboral que no sospechamos. ¿Qué es un origen común? Una enfermedad. Una enfermedad que se desarrolla secundario a muchas otras cosas como genética, malos hábitos alimenticios, que Por otro tipo de razones independientes que al nada trabajo tienen de que la ver persona. con el trabajo, sí. Ujú. Y la enfermedad laboral es que fue secundario a una exposición a un factor de riesgo laboral. Entonces, común, nada tiene que ver con su trabajo. Sí. Y laboral, pues lo causó su labor. Entonces, es eso, que lo sospechemos, porque muchas veces se nos pasa Claro. y es porque no lo asociamos, no lo sospechamos. Y ahí es el primer error. Y es importante Entonces, por eso tenemos reportarlo. mucha más enfermedad laboral. O sea, yo te digo, hablamos de 10.000 enfermedades al año diagnosticadas y calificadas como laborales, más las que no hemos calificado y no hemos diagnosticado. Entonces, yo creo que el porcentaje está más alto, por lo que omitimos, a veces no lo sospechamos. Muy bien, tenemos a esta hora de la tarde nuestra primera llamada en directo. Cecilia, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas tardes, señorita. Mire, mi nombre es Cecilia Montaño. Yo tengo un problema de rodilla, soy operada de una rodilla y me duele mucho mi rodilla, tengo esclerosis en la columna y todavía me faltan 3 años para poder terminar mi pensión, porque el problema que yo tengo es que yo trabajé en el terminal, ya llevo 30 años trabajando, pero mi patrona no me cotizó desde el comienzo. Únicamente empezaron a cotizarme cuando me hicieron la cirugía de la rodilla. Cuando yo me di cuenta, cumplí el año de capacidad y fui a mirar lo de mi pensión, no me pude porque no llevaba sino 3 años cotizados de pensión.
Entonces, ¿qué pasa ahorita? Estoy muy enferma, me toca seguir trabajando así, pero todavía me faltan 3 años. Todavía me faltan, ya fui a pensiones y me faltan 3 años, señorita, para poder. Entonces, yo quisiera que su merced me dijera, yo de recién que comenzó el programa oí que dijeron que para uno poder cotizar dependiente, o sea, para ver si yo fuese posible de poderme salir y cómo hiciera para yo seguir cotizando mi pensión. Cecilia, pero lo que usted quiere es una pensión por invalidez. Señora, ¿Lo que usted quiere es una pensión por invalidez? no, mami, quisiera pues que si me orientaban cómo sigo cotizando mi pensión independiente, cómo lo pudiera hacer para los... Bueno, Cecilia, hoy el tema del que estamos hablando es de las enfermedades laborales y entendemos que usted tiene una situación médica. Sin embargo, creo que nuestros invitados hoy no pueden solucionarle su... ¿Sí? ¿Sí pueden? Ah, bueno. Sí. Sí, le podemos responder. Tenemos algo es de origen común, por decirlo así, aunque no se sabe si efectivamente la patología que ella presenta en la rodilla ya hubo una calificación de origen o no. Ajá. En este caso, lo que tendría que hacer ella es acercarse a su médico tratante, a su EPS, para que establezca si efectivamente esa patología que ella presenta es de origen común o laboral, es decir, que haya una calificación del origen. Ajá. Bien, ahora frente a la segunda pregunta, la pensión. Tiene 2 opciones. Una, reclamar ante su empleadora, ¿sí?, por los tiempos que ella no le cotizó al Sistema General de Seguridad Social, con el fin de que estos tiempos sean cotizados al respectivo fondo de pensiones o colpensiones, dependiendo de donde ella se encuentre afiliada, para así completar las semanas y poder tener su pensión de vejez, si es el caso. Bueno, tenemos otra llamada a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Mauricio Herrera. Mauricio, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su pregunta? Pues referente a los temas que están tratando. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, referente a los temas que están tratando, personalmente tuve un caso de un accidente y pues las juntas, lastimosamente las ARLs y las juntas, tanto la regional como la nacional, pues son un total fiasco hoy en día, ya que pues aunque ahí mencionan que hay más de 4.000 enfermedades laborales reconocidas, pues las ARLs junto con en complicidad con las juntas regionales y la nacional, todo lo califican como de origen común, y aunque se presenten pruebas, evidencias, imágenes diagnósticas, todo esto, respecto a algún suceso acontecido, eso es un completo negocio. Entonces, en cuanto a que califiquen algo laboral como realmente es laboral, eso hoy en día no existe, y eso es un negocio completamente. Bueno, ¿qué responderle a este televidente que tiene una fuerte crítica ante este tema? Pues el trabajador es calificado en primera instancia. Uno aporta las pruebas, evalúa los factores de riesgo, tiene el derecho de apelar ante la Junta Regional. Ella da una nueva calificación de origen y ahí va a su Junta Nacional, pues que es la instancia más importante que nos permite decir verdaderamente cuál es el origen. Pues yo confío en la institución, yo soy médico especialista en salud ocupacional, pero soy calificadora también, y pues la Junta Nacional es, digamos, nuestra referencia, donde la gente tiene la oportunidad, ya después de haber pasado por primera instancia, Junta Regional, ya la Junta Nacional es quien se encarga de recopilar todas estas pruebas y de verificar si la Junta Regional se equivocó. Pero pues yo creo que nosotros somos médicos y nos metemos en esta profesión porque queremos ayudar a las personas. O sea, uno no entra a ser médico porque quiera lastimar a alguien o porque quiera perjudicar a alguien o porque quiera volverse esto un negocio. No, la medicina laboral la hacemos porque queremos ayudar a ese trabajador, porque queremos evitar que se nos enfermen nuestros trabajadores, y creo que cuando empezamos a calificar enfermedades laborales queremos ayudar a encontrar qué fue lo que enfermó este trabajador y ver la forma y darle el porcentaje que verdaderamente necesita
y que le dio todo lo que aportó. Entonces, si ya la Junta Nacional le confirmó que es un origen común, yo creo que debemos es explicarle al trabajador por qué es un origen común. No todas las enfermedades son origen laboral, o sea, estamos hablando de que hay muchos factores que predisponen a que desarrollemos una enfermedad. Entonces, los hábitos de vida, la alimentación que nos dieron en la infancia, la parte genética es muy importante. Entonces, a veces hay conflictos en que le podamos explicar a un trabajador, no, mire, su enfermedad es común, no laboral. Entonces, sí hay muchas enfermedades que no diagnosticamos que verdaderamente son laborales, que no sospechamos, pero la idea de que llegue a estas juntas regionales y nacionales es que evaluamos todos los factores de riesgo que están asociados a su trabajo, más los exámenes, más examinamos al trabajador para poder determinar qué origen es. Entonces, yo creo que también hay que explicarle muy bien a los trabajadores qué tiene, bueno, las causas de por qué sucedió esta enfermedad. ¿Y por qué se diagnostica comunicarnos de una o de más otra con manera? nuestros trabajadores, después de nuestras calificaciones, decirles el por qué, porque sí, o sea, obviamente van a haber conflictos, las personas van a querer que siempre sea laboral y los que son laborales pues van a querer que sean común, pero pues para eso uno llega a estas instancias, uno tiene el derecho de apelar y cada una tiene el derecho de explicarle por qué se le dio esta determinación de origen. Muy bien. Entonces, es eso. En ese punto también es bueno hacer un aporte para la discusión que trae la persona que se comunica. Si bien es cierto, pues tenemos unas instancias establecidas para los procesos de calificación, cuando efectivamente los actores del sistema de seguridad social, en este caso pues el trabajador, no está conforme, pero le queda una instancia más a él. Si él todavía no se siente conforme con la calificación de la Junta Regional y la Junta Nacional, se le puede hacer una invitación para que inicie un proceso ordinario laboral contra los dictámenes de la Junta, con el fin de que el juez es la última instancia, o la justicia ordinaria laboral, la que le tendría que dirimir ese asunto, y aportando las pruebas necesarias para que se le pueda demostrar que esa patología sí fue consecuencia de una exposición al factor de riesgo en el cual él estaba laborando. Porque si no demostró esto en la Junta Regional, en la Junta Nacional, pues muy difícil, como decía la doctora Sharon, queda muy difícil al médico que está calificando pues establecer que efectivamente había una exposición a ese factor de riesgo. Entonces es importante que si no se siente conforme y tiene todas las pruebas evidentes para demostrar que su origen sí es laboral, pues que inicie la demanda ante la justicia ordinaria laboral. Muy bien, tenemos otra llamada a esta hora de la tarde. Maribel, bienvenida y cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas tardes, muchísimas gracias, tenga la bondad. Yo tengo una pregunta, lo que pasa es que yo en este momento desencadené un trastorno de ansiedad secundario a estrés laboral. Tengo pues una historia bastante importante de acoso laboral en la empresa en que trabajo y en este momento me encuentro incapacitada. Mi pregunta es si mi enfermedad, trastorno de ansiedad generalizado, se puede clasificar como una enfermedad laboral y de qué manera me pueden ayudar. O sea, pues mi deseo no es pensionarme, por lo menos de manera inicial, pero sí ya llevo un buen tiempo incapacitada y pues estoy realmente ahorita pues preocupada porque pues en este momento ya se sabe que la EPS no continúa pagando mi incapacidad por el tiempo superior a 180 días, pero entonces el fondo de pensiones tampoco lo ha asumido. Mi problema es que pues me preocupa saber si eso no es enfermedad laboral y si puedo trabajar en pro de que entonces se rescaten, digamos, los recursos que yo por decir de alguna manera, he dejado de percibir hasta este momento por la incapacidad tan prolongada que he tenido. Muchas gracias, María, por comunicarse con nosotros. Bueno, el trastorno de ansiedad, como ella lo expresa, ¿es una enfermedad laboral? ¿Podría identificarse de esa manera? Pues como les expliqué, hay un factor de riesgo psicosocial, o sea, ahí entraría la ansiedad. Habría que demostrar que hay estrés laboral, habría que demostrar que hay acoso laboral para que podríamos determinar que es un origen laboral. O sea, sí se puede hacer, sí hay ansiedad secundaria a su trabajo, sí hay depresión secundaria a su trabajo y sí hay
depresiones y ansiedades secundarias a un mal ambiente laboral y acoso laboral. Entonces, lo primero es demostrar que sí hay acoso laboral y que esa ansiedad se generó posterior al acoso laboral, que no viene de antes. Sí. Pero sí es posible. Si demostramos que sí hay acoso laboral y que empezó desde esa misma fecha, claro que tiene una enfermedad laboral y se puede calificar como origen laboral. Doctor Garzón, en cuanto a lo que la televidente preguntaba de las incapacidades. Bien, respecto al tema de las incapacidades, es importante que todo trabajador que sospeche, que crea, que presenta una enfermedad laboral, se acerque a su EPS o a su ARL respectivamente e inicie el proceso de calificación del origen. El proceso de calificación del origen no tiene término establecido en la norma, ¿sí? A diferencia de un proceso o de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, que sí tiene unos tiempos establecidos, es decir, cuando llegue el trabajador a su rehabilitación integral. Pero referente al proceso de calificación de origen, sí lo puede hacer acudiendo a su ARL o a su EPS para que le califique el origen. Y la calificación del origen es importante como consecuencia porque ello trae el reconocimiento de las prestaciones económicas, es decir, la incapacidad temporal. Entonces es importante que estos trabajadores que no hayan definido un origen, pues lo definan. Y si definen el origen, por ejemplo, que es de origen laboral, pues podríamos ir a la ARL para que nos reconozca ese pago de la incapacidad. Si es de origen común, pues nos acercaríamos a nuestra EPS. Pero es importante, la recomendación es califíquese el origen para así determinar ante quién reclama ese pago. En este caso yo veo que ella tiene es origen común, me imagino todavía no ha sido calificado el origen como tal, como consecuencia se trata como una patología de origen común. Ajá. Y la EPS es quien tendría que responder. Ajá. Entonces se llevan los trámites correspondientes a un origen común y ya si pasa 180 días y no hay concepto favorable o desfavorable de rehabilitación, en este caso el concepto favorable muy seguramente ahora tiene que emitirse al día 120 por la EPS, emitido concepto favorable de rehabilitación, tiene que enviarse al Fondo de Pensiones al día 150 para que éste esté enterado y al día 180, después del día 180, el Fondo de Pensiones es el que comience a pagar ese auxilio de incapacidad. Entonces hay que mirar esos términos, hay que asegurarnos que la EPS haya emitido concepto favorable de rehabilitación. Si hay concepto desfavorable, el Fondo de Pensiones ya tendrá que pagar esa incapacidad si continúa y realizar la respectiva calificación para definir el estado del trabajador. Muy bien, tenemos otra llamada a esta hora. Oscar, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su pregunta. Sí, buenas noches o tardes. Es más una opinión al respecto de las enfermedades laborales. En Colombia se tiene una tabla de enfermedades laborales que desafortunadamente no se respeta. Nos damos cuenta que por ejemplo, muchas de las ARLs, desde que se convirtió en un negocio, tanto la salud como la seguridad laboral, ellos no respetan ni siquiera la tabla y obligan a los trabajadores a tener que irse a procesos demasiado largos, pese a que se demuestra que las enfermedades que ellos contraen es a causa de las labores realizadas y desafortunadamente nadie para ese asunto. Siempre las ARLs buscan de alguna manera evadir la responsabilidad que tienen con los trabajadores enfermos. ¿Qué se ha hecho en Colombia? Y de pronto hay posibilidades de seguir ampliando más esa tabla de enfermedades laborales en Colombia. Tenemos nuevas enfermedades que están surgiendo y que desafortunadamente obligan a los trabajadores a que se extiendan en procesos de 3, 4 años, 5 años, tan solo demostrando que es una enfermedad laboral y después otros 3, 4 años más para una calificación. Entonces eso es increíble que eso esté pasando en Colombia. Pasa, sí pasa. Bueno. ¿Cuánto tiempo se demora un proceso de calificar una enfermedad como una enfermedad laboral? Bueno, el ideal y la realidad. Bueno, las dos. Desde la parte del procedimiento jurídico y médico es que el proceso de calificación de una patología siempre es demorado porque se debe establecer, se debe seguir un seguimiento y respetando los procesos de rehabilitación integral del trabajador, desde la parte funcional o desde la parte ocupacional. Por eso les decía anteriormente, es importante que primero el trabajador logre definir el origen de la patología.
para definir el origen de la patología, pues se necesitan varios elementos, ¿cierto? Primero que exista la patología, que se diagnostique y después probar que hubo una exposición al factor de riesgo. Probar el nexo de causalidad entre modo, tiempo y lugar de la exposición para efectivamente determinar que exista esa patología. Ahora bien, sí existe una tabla de enfermedades laborales. Sí. La tabla de enfermedades laborales se actualizó al año 2014. Bien, entonces tenemos una tabla de enfermedades laborales. Lo que pasa es que en la tabla de enfermedades laborales nos trae las enfermedades laborales en el anexo técnico de la tabla de enfermedades laborales, y aparte también esta tabla, eso es lo nuevo que nos trae los factores de riesgo que pueden dar esa patología y además el diagnóstico de cada una de esas patologías. Bien, entonces el proceso siempre va a ser demorado, pero igual tiene unos términos que establece la misma ley, establece la ley 100, establece el decreto 1352 del 2013, que es el que maneja las juntas de calificación de invalidez, estos pues copilados en el decreto 1072 del año 2015. Pero para eso existen las normas, para regular todo este aspecto de la calificación de las patologías, y allí nos dan términos. El término máximo que se debe tener y que cuando no se ha calificado una patología o la pérdida de capacidad laboral son 540 días. Eso es más o menos un año y medio. Año y medio. Pero- Estamos hablando de año y medio. Pero no quiere decir que porque la enfermedad que tiene nuestro trabajador no se encuentra en la tabla, no es una enfermedad laboral. O sea, lo que decía el señor era que si podemos ampliar las enfermedades. Sí. Si un paciente, o sea, un trabajador, logra demostrar que tiene una enfermedad que no está en la tabla, pero que está expuesto a factores de riesgo que la pueden causar, se considera enfermedad laboral. No necesariamente tiene que estar en la tabla. Entonces sí hay cubrimiento legal para Sí. estos trabajadores. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden, hoy nuestro tema del día son las enfermedades laborales. Pero antes de la pausa, los dejamos con este dato importante acerca de este tema que estamos tratando hoy en directo. En el mundo, cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral, tema del que vamos a estar hablando cuando volvamos. Quédese con nosotros. Bueno, tenemos más datos. Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto quiere decir más de 2,3 millones de muertes por año, y actualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo. Ya volvemos. Del 4 al 12 de agosto, viva el evento deportivo, recreativo y cultural más importante del año. La versión número 22 del Festival de Verano. Más de 150 actividades gratuitas para todos los bogotanos, para celebrar los 480 años de la fundación de la capital colombiana. Solo por Canal Capital. Hola, llegó la hora de despertar. Pero no te preocupes, nosotros despertamos contigo. Te traemos un espacio de conversación matutina para que te enteres de la actualidad de Bogotá y del mundo. En Despierta Bogotá no solo tenemos noticias, también tenemos recomendaciones de música y consejos de vida. Y sobre todo, te acompañamos y te damos fuerza para comenzar el día. Despierta Bogotá. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Canal Capital. ¿Sabías que Bogotá es la ciudad con más kilómetros de ciclovía en América Latina? Conoce las vías, rutas y posibilidades que tienen los biciusuarios de la capital colombiana para moverse en Bogotá. En Historias en Bici. Solo por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Existen en Bogotá y de seguro también en otras ciudades de Colombia grupos de personas empeñadas en construir un país renovado, en donde imperen la verdad, el servicio, la honradez. Como un elemento para lograr ese propósito suele recordarse a aquellos ciudadanos que sirvieron de ejemplo a los demás. Por ejemplo, los próceres que lucharon por la independencia, los científicos que investigaron y compartieron su sabiduría, los literatos que ayudaron a descubrir la belleza del idioma,
los espirituales que trazaron rutas de santidad. ¿Qué podríamos hacer cada uno de nosotros para asegurar ese cambio en Colombia? Usted está invitado a participar. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Algunos no creían en ellos. Uno le daban un empleo y lo ayudaban a uno económicamente y a la familia de uno también, pero no es verdad. Y sí, tomé la decisión y de una vez dije, no, yo ya me voy. Pero ellos superaron las expectativas. Cumpliendo su promesa, Fabiola le entregó su vida a otros niños como Mike. Por eso creó la Fundación Ceres. Ahora son autores de lo impensable. Son ejemplares. Queríamos que los niños tuvieran la posibilidad de creer que sus sueños son posibles, que no por vivir en una comunidad estigmatizada por pobreza, eso condicionara su futuro, sino por el contrario entendieran que la única pobreza que existe es mental. Conozca sus historias por Canal Capital. Continuamos en directo y hablando de enfermedades laborales y recibimos a nuestro televidente Cristian que quiere hacernos una pregunta. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, yo quiero hacer varias preguntas. Lo que pasa es que he escuchado a medida que va pasando el programa muchas personas que se quejan referente a que esto es un negocio. Quiero saber de pronto quién patrocina las personas que están encargadas de hacer la junta o dictaminar las cosas, ¿cierto? ¿Cuántas personas por año se presentan y cuántas personas realmente salen favorecidas o salen realmente dictaminadas de que sí entran como enfermedad laboral? ¿Por qué? Porque en realidad desde ahí se ve que esto es muy bonito, se ve que esto está muy organizado, se ve en el papel todo lo cabe, excelente. Pero verdaderamente uno encuentra en la calle muchas personas que acuden a unas instancias diferentes para poder lograr de que verdaderamente se le cumplan sus derechos referente a una enfermedad laboral. Entonces quería saber como un poquito frente al tema. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ¿quiénes son las personas que hacen parte de esas juntas y que definen, al fin de cuentas, qué es una enfermedad laboral y quién no sufre de una enfermedad laboral? Los miembros de la junta son elegidos por concurso, ¿sí? El último que hubo lo realizó la Universidad Nacional. ¿Sí? Se tienen que inscribir, se tienen que presentar a un concurso público y ahí se elige de esa lista de los que pues, saquen mayor puntaje, se eligen los miembros de la Junta de Calificación de Invalidez. Esto está regulado en el decreto 1352 del 2013, aunque ahorita pues, está suspendido la nueva elección de los miembros de la Junta. Es decir, que no son nombrados a dedo, por decirlo así, sino son nombrados como consecuencia de una elección, de un concurso público por méritos. Bien, se pagan por honorarios, ¿sí? Ellos no son subsidiados por ninguna entidad del sistema de seguridad social. Ellos devengan sus honorarios por las calificaciones que les lleguen, ¿bien? Y recordemos porque cada calificación tiene un valor de un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, que de ese valor tiene que salir unos gastos de administración, tienen que salir unos gastos de personal, tienes que salir unos gastos de arriendo y un porcentaje les va a quedar para los miembros de las juntas de calificación de invalidez. Está regulada, supervisada y vigilada por el Estado a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, en este sentido, está bien reglamentada la parte de la elección de los miembros de junta, de sus honorarios y demás. Y además, si llegan a tener alguna sanción, ellos tienen que responder. De igual manera, el mismo decreto 1352 del año 2013, compilado por el 1072 del 2015, establece que ellos pueden ser solidarios frente a esos procesos de calificación cuando llegasen a emitir una calificación que vaya en contra de la norma. Es decir, que podemos repetir contra ellos por una mala calificación. ¿Bien? ¿Cuántas personas entran a ese sistema para ser calificados como personas con enfermedades laborales y cuántos se dictaminan como tal? ¿Tenemos esa cifra? No se tiene. Son muchísimos, o sea, hace falta más juntas para que alcancemos a abarcar oportunamente tantos casos. Son demasiados casos, muy pocas juntas. En eso sí fallamos. Bueno, tenemos llamada también de Diana. Diana, muy buenas noches y cuéntenos cuál es su pregunta.
Hola, buenas noches. Bueno, yo trabajo pues en una empresa algo parecido a un call center y últimamente, bueno, tuve que asistir al médico y el médico pues me dio una incapacidad pues obviamente de 2 días y me indicó que podría ser a causa del estrés laboral. El trabajo en el que estoy nos generan, pues allá nos dan una doble sobrecarga, es decir, o sea, uno tiene un tiempo estipulado para realizar una tarea, pero estamos realizando 2 tareas en el tiempo que debemos realizar una. Adicionalmente ahí no nos dan los tiempos de break o descansos que están, si no estoy mal, estipulados en la ley. Y yo quisiera saber o cómo me pueden asesorar sobre qué procedimiento uno puede realizar para reclamar ante la empresa esos tiempos de descanso. Uno, ¿cómo debe realizar ese procedimiento? Bueno, aquí podemos tener 2 partes. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para ese cargo que desarrolla la persona, Diana, para el cargo que desarrolla Diana, se deben establecer qué factores de riesgo ella está expuesto. Ya la empresa dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe haber identificado los factores de riesgo a que ella está expuesto y así medir la peligrosidad. Si efectivamente no lo hicieron, no midieron esto, pues muy seguramente ella sí está expuesta a ese factor de riesgo que le puede presentar la patología. Entonces, es decir, tendríamos que mirar dentro de la compañía si se está cumpliendo con esto o no. ¿Cómo lo podría realizar? Recordemos que dentro de la empresa se manejan medios de comunicación entre el empleador y el trabajador. Ella puede ir al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí?, a establecer allá, poner esta inquietud dentro del comité para que el comité se comunique con el empleador y verifiquen si efectivamente se está cumpliendo o no con la parte de cuidar a sus trabajadores referente a la exposición. El empleado lo que tiene que hacer es determinar que no vaya a exponer a sus trabajadores a ese factor de riesgo que le provoque la patología. Bueno, y ya se comenzaron a mover nuestras plataformas digitales, tenemos algunos saludos, tenemos preguntas, tenemos a Eduardo Niño que dice excelente programa, Marisol Becerra que dice felicitaciones por el programa y tenemos una pregunta que nos llega de Carmenza Castañeda. Ella nos dice, buenas noches, mi esposo hace 4 años le diagnosticaron Alzheimer, en este momento tiene 78 años y no cuenta con pensión de vejez. Siempre ha cotizado a la ARL, no le han conseguido ninguna incapacidad. Mi pregunta es, ¿esta es una enfermedad laboral? Bueno, dejo la pregunta en nuestra mesa de trabajo. No sé cuál de nuestros 2 especialistas del día de hoy quiera resolverle a Carmenza. No, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, es de origen común, no está asociada a ningún factor de riesgo laboral, entonces sería una enfermedad común, no laboral en este caso. Bueno, seguimos acá, tenemos a Richard Montenegro, él nos pregunta, ¿qué mecanismos tienen las personas afectadas ante un empleador renuente? Mecanismos frente a un trabajador renuente. Bueno, aunque la pregunta es muy amplia, si un empleador es renuente a cumplir las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, hay unas sanciones establecidas. Hablamos de que el Ministerio de Trabajo, a través de un decreto, el decreto 472 del 2015, estableció unas sanciones para esos empleadores que no cumplen las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dependiendo la empresa, si es una mediana, una gran empresa, se pueden establecer unas sanciones que pueden ir hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de sanción o suspensión de actividades o cierre definitivo de la compañía. Entonces las sanciones para esos empleadores renuentes son muchas. Bueno, la respuesta del doctor Richard Montenegro. Tenemos a Yolima Quiñones. Ella nos pregunta, ella nos dice, trabajé en una empresa, iba a cumplir 15 años y tenía enfermedad laboral. Así me cancelaron el contrato, ¿qué hago en este caso? Bueno, ¿qué le podríamos responder a Yolima en este caso? Bueno, para este caso, ella tiene una protección especial que le da la Constitución Política, una debilidad manifiesta que le genera una estabilidad laboral reforzada. Lo que puede hacer es interponer una acción de tutela buscando el reintegro y protegiendo ese derecho que ella tiene y así le reconozcan de nuevo, pues la reintegren a la laboral y siga su proceso de calificación de la patología en debida forma, porque lo que se trata de proteger es el derecho a la salud de ese trabajador para que pueda seguir asistiendo a su proceso de calificación de la patología, de rehabilitación integral.
Muy bien, seguimos recibiendo las inquietudes y las preguntas de nuestros televidentes. Marta, muy buenas noches. Cuéntenos qué le quiere preguntar a nuestros invitados. Gracias, buenas noches. Nosotros tenemos una pequeña empresa. En esa empresa teníamos un conductor, el conductor tuvo un accidente laboral. Inicialmente fue valorado, le dictaminaron 0 de pérdida de capacidad laboral y posteriormente le aparecieron unas enfermedades, pero la Junta, tanto regional como nacional, le dictaminó que no tenían nada que ver con el accidente laboral. Pero esa persona está incapacitada hace ya 4 años y medio y ni no lo pensionan, pues porque no tiene la pérdida de capacidad laboral suficiente para ello, pero le siguen dando incapacidad, y nosotros como empleadores, ¿qué podemos hacer ahí? Nos toca tener la persona hasta cuánto tiempo que debemos hacer. Doctor. Bien, estos son uno de los problemas más comunes que se presentan en las empresas. Sí. Incapacidades de trabajadores que se prolongan por el tiempo superior establecido. Aquí lo que podrían hacer es exigirle a este trabajador que haga su proceso de calificación ante el fondo de pensiones. Como escuché, ya le calificaron una patología de origen común, consecuencia de un accidente, que fue 0% de pérdida de capacidad laboral, pero presenta otras patologías adicionales a la que tuvo en su momento. Entonces, tenemos que definir primero el origen de las patologías que presenta para así poder determinar a quién le vamos a reclamar esa calificación. Si el trabajador lleva más de 540 días incapacitado o desde diagnosticada la patología inicial, él puede pedir ante el fondo de pensiones, si es origen común, o ante la ARL, que le califiquen su pérdida de capacidad laboral para que se pueda definir qué van a hacer con ese trabajador. Ya definiendo la pérdida de capacidad laboral, si va para pensión de invalidez, pues muy seguramente lo van a poder despedir con justa causa, siempre y cuando esté ingresado a nómina de pensionados. Bien, si le da una pérdida de capacidad laboral menos del 50%, pues la empresa tiene que reintegrar a este trabajador, tiene que involucrarlo en su programa de reintegro y rehabilitación laboral para determinar cuáles son las condiciones de salud y cómo lo puede reubicar en la empresa para desarrollar la labor. Porque si tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 15%, es un trabajador que tiene el fuero de estabilidad laboral reforzada y no podrá ser despedido, a no ser que medie una causal objetiva para su despido. Doctora, hablando de las empresas, ¿están obligadas a hacer prevención de las enfermedades laborales? Sí, claro que sí. Y es el deber ser. Lo primero es que protejamos a nuestros trabajadores. La idea es que si un trabajador nos consulta porque tiene un dolor, un ejemplo, en el hombro, va donde su jefe inmediato, donde su supervisor, varias veces le comenta que le está doliendo varias veces el hombro, la idea es que éste inmediatamente preste atención a los síntomas que está presentando su trabajador, porque a veces los omiten. Entonces la idea es que no, que prestemos atención a nuestros trabajadores. Este supervisor debe reportarlo al grupo de trabajo de seguridad y salud en la empresa, y este debe crear un programa de prevención donde estos casos tienen que vincularlos, igual que un sistema de vigilancia epidemiológica donde se siguen a estos trabajadores que están con algún síntoma, y crear actividades en el programa donde evitemos que se sigan exponiendo a ese factor de riesgo que nos puede causar una enfermedad. Entonces, ahí es donde debemos intervenir, ahí es donde debe intervenir la empresa, con unos adecuados programas de prevención para evitar que nuestros trabajadores terminen con una enfermedad laboral. Doctor, ya para finalizar, y algo muy recurrente es que actualmente hay muchos trabajadores independientes. ¿Esos trabajadores independientes también tienen derecho a estar en una ARL? ¿Ellos mismos se pueden afiliar? ¿Cómo funciona eso rápidamente, que ya vamos terminando? Bien, sí, los trabajadores independientes tienen la obligación de afiliarse al sistema de riesgos laborales. Es una obligación. Es una obligación. Hay dos, por decirlo así, hay dos clases de trabajadores independientes. Uno con un contrato de prestación de servicios superior a un mes, ya está reglamentado, decreto 723 del 2013, dice cómo se debe afiliar, pero también estos trabajadores independientes que demuestren que tienen una labor, que realizan una labor, ellos también se pueden afiliar al sistema de riesgos laborales y también nos trae una afiliación voluntaria. Esa afiliación voluntaria también la pueden realizar siempre y cuando estén afiliados a salud.
Bueno, ¿esto incluye el CISBEN o no? No, Usted debe ser no una porque ya EPS tienen capacidad de independiente. pago, entonces si Ok. tienen capacidad de pago porque están expuestos a un Sí. factor de riesgo, pues efectivamente no van a poder estar afiliados al CISBEN. Bueno, pues el doctor Javier Garzón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí respondiendo a las inquietudes. Doctora Sharon Acevedo, gracias a usted también por Un haber gusto estado estar aquí con ustedes con el día de nosotros, con nuestros televidentes, hablando de este tema tan importante como son las enfermedades laborales. Así finalizamos en directo, pero los invitamos para que se queden con toda la programación de Canal Capital.